El ambiente en Televisa, allá por esa década de los 70 que olía a laca y a éxito rotundo, estaba denso por la inercia del poder. Un poder que se veía en Roberto Gómez Bolaños, el mero mero que hacía reír a todo el continente. En el tenso silencio de un foro que debería estar vibrando con las risas ensayadas, se estaba armando un merequetengue silencioso, pero no por el libreto o el rating, sino por el precio de la dignidad de uno y los límites del amor cuando te están echando el ojo por todos lados. Era una tarde de grabación. Los reflectores calenturientos aventaban un brillo anaranjado sobre los muebles del set de la vecindad, y el guión del próximo episodio traía un giro que, para todos los que andaban metidos en el asunto, parecía solo otra concesión al drama de la tele. Un modo de sacarle jugo a la química real que había entre el protagonista y su musa. Lo que nadie se esperaba era que pedir grabar una simple escena, un momento de romance muy claro, iba a desatar un agarre silencioso, pero monumental, capaz de reescribir la jerarquía de ese set de grabación. Más importante, de definir qué onda con una de las relaciones más icónicas y polémicas de la televisión de este lado. La frase en el papel, fría y seca, pedía un beso que iba más allá del inocente doña Florinda y el profesor Girafales, exigía la intimidad de Roberto y Florinda, y ella sabía que ceder sería abrir una puerta que jamás se cerraría. La luz de los reflectores, que siempre era fría en los estudios de Televisa, parecía más agresiva ese día, marcando las sombras bajo los ojos del equipo que estaba a la espera del veredicto del creador, pero el foco de la atención se lo llevaba Florinda Mesa, quien agarraba el papel del guión como si fuera una carta bomba. El zumbido del aire acondicionado era el único ruido constante, una nota monótona que contrastaba con la tormenta emocional que se le estaba armando en el pecho, una mezcla de nervio profesional y una convicción personal que tenía que defender. Su mirada, que siempre era expresiva y vibrante, estaba clavada en las líneas que dictaban una intimidad que ella se negaba a vender solo por el rating, un beso largo y demasiado sensual, que transformaría a su personaje de una figura de autoridad a una herramienta de chisme, mezclando su vida pública y la privada para siempre. Ese instante, con el guión sutilmente arrugado entre sus manos, era la línea divisoria invisible entre la actriz que se doblega ante el poder y la mujer que exige respeto, no solo de su productor y creador, sino del hombre al que amaba profundamente. Antes de seguir, si quieres más historias fuertes como esta, comenta tu opinión aquí abajito. Déjanos tu like y suscríbete al canal. Órale, eso nos ayuda a seguir trayéndote relatos intensos como este. Televisa, en la cresta de la ola de su poder en los 70 y 80, jalaba como una máquina de sueños, claro, de chismes, pero en el centro de todo, la fuerza que movía la maquinaria era Chespirito, el imperio creativo de Roberto Gómez Bolaños. Sus programas, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, no eran solo éxitos, eran fenómenos culturales que cruzaban fronteras y generaciones, cimentando el poder absoluto de Roberto sobre cada línea, cada vestuario y cada decisión de casting. En ese ambiente de éxito atronador y control creativo casi tiránico, el noviazgo de Roberto con Florinda Mesa comenzó como un murmullo prohibido, por la diferencia de edad y porque él estaba casado. Pero pronto se armó un pacto de amor inquebrantable que desafiaba el juicio de la gente. Florinda, que ya era una actriz consolidada, pero para el público era Doña Florinda y se acabó, cargaba con la bronca de ser la mujer que rompió un matrimonio, y esa presión externa ya era, de cajón, algo constante en su día a día, haciendo que cada aparición pública fuera un acto de defensa y cada escena juntos una prueba de fuego. Habían superado el ostracismo inicial para vivir ese amor, y esa resistencia mutua era el cimiento silencioso que sostenía su sociedad dentro y fuera de las cámaras. Pese al éxito estrepitoso que se traducía en miles de cartas de fans llegando todos los días a los estudios de San Ángel, el precio de la fama para Florinda Mesa era el acoso constante de la prensa de chismes, que andaba buscando con lupa cualquier desliz, cualquier cosa quebrantable en su relación con Roberto. Eran la pareja de oro de Televisa, pero también el blanco predilecto para especulaciones sobre la diferencia de edad, sobre celos y sobre el poder de Florinda tras bambalinas. El hecho de que Florinda fuera una profesional de innegable talento y de voz firme era a menudo distorsionado por los medios como arrogancia o manipulación, una narrativa que ella combatía con la única arma que tenía, la integridad y la dignidad de su trabajo. La casa que compartían, un refugio de amor y complicidad,
estaba constantemente amenazada por los titulares, y eso hizo que Florinda desarrollara una sensibilidad aguda para saber dónde trazar la línea entre lo que se le permitía al arte y lo que era sagrado en su relación. El ambiente en el set, generalmente ligero por ser comedia, cargaba esa tensión crónica de la vida pública metiéndose en el espacio privado, un fardo invisible que ella cargaba con estoicismo. Los detalles claros de esa época remarcan la magnitud de la presión. Estábamos en la era dorada de Televisa, donde el control de calidad era secundario a la producción en serie, y el poder del creador era casi ilimitado. Roberto Gómez Bolaños era, de hecho, la última palabra en prácticamente todo, y un rechazo de guión por parte de un actor era algo casi inédito, sobre todo cuando la actriz era su propia pareja. El objeto simbólico de la vez era el famoso guión mecanografiado, lleno de notas a lápiz de Roberto, la Biblia de cada grabación, que ahora contenía una pequeña ofensa a la dignidad de Florinda. Este guión, usualmente un símbolo de autoridad creativa, se convertía en el escenario del conflicto, el documento que exigía una entrega más allá de lo profesional. Esta dinámica no era solo sobre el trabajo, era sobre la jerarquía de una relación en la que uno de los dos tenía todo el poder artístico y financiero, y la otra, aunque brillante, estaba en una posición de sumisión profesional que ella necesitaba romper para proteger su alma. El estado de ánimo de Florinda era de alerta constante, una vigilancia silenciosa sobre cómo la dinámica de la fama podía corroer la verdad de su amor. Ella sabía que la audiencia y los productores esperaban que fuera manejable, que se diera a la lógica de exponer la intimidad, especialmente siendo la pareja romántica del creador. Su mundo de comedia era, paradójicamente, un escenario para un drama personal muy real, donde cada gesto era magnificado y analizado. No quería que el amor que aguantó tantos juicios se volviera material desechable para un episodio con más rating. Su postura era de dignidad bien guardada, un escudo contra lo vulgar. En ese panorama, Roberto estaba clavado en la eterna búsqueda del próximo gran momento, lo que lo hacía temporalmente ciego a la línea delgada entre el arte y la explotación personal. La convivencia forzada de un set de grabación, donde la intimidad de la pareja era, irónicamente, la fuente de su tensión dramática, solo intensificaba el contraste entre el humor en la pantalla y la gravedad de lo que pasaba tras bambalinas. El cambio de balanza ocurrió con la naturalidad de un día de trabajo normal, pero cargado de una intención sutilmente peligrosa. Roberto Gómez Bolaños, en su papel de jefe de guionistas, le entregó a Florinda la versión final de un nuevo segmento para la serie. La escena, que al principio se veía inocente, era una clara concesión al público que por años había ansiado ver más de la química íntima de la pareja en la pantalla, llevando el beso inocente de Profesor Girafales y Doña Florinda a algo más cercano a la realidad de Roberto y Florinda. Roberto, con la confianza de quien está ofreciendo un regalo, una oportunidad de capitalizar su pasión, explicó la escena con entusiasmo profesional, enfocándose en el giro dramático, el aumento de la emoción y la retención que eso generaría, sin darse cuenta del rubor que le subía por el cuello a Florinda mientras leía las instrucciones. La propuesta era un beso más largo, más profundo, que se saldría de la zona de confort cómica e inocente para coquetear con el melodrama romántico. Un beso que, para ella, sonaba menos a arte y más a una subasta de su privacidad. Mientras la luz de la sala de guionistas iluminaba el rostro de Florinda, el incidente detonante se cristalizó en una frase corta y firme: «Esa escena no la hago». La negativa fue un trueno en cielo azul, agarrando a Roberto y al productor presente completamente por sorpresa, pues en su mundo, la palabra de Chespirito era ley y la lógica del rating era incuestionable. Florinda, erguida, sin subir la voz, pero con una convicción que silenciaba cualquier réplica, explicó que la intimidad de ellos era la última frontera no vendida, y que transformar su amor en un truco barato de audiencia sería una deshonra no solo para ella, sino para el propio legado que estaban construyendo con tanto esfuerzo. Para ella, el guión era una traición sutil a la dignidad que tanto luchaba por mantener, un paso innecesario en la comercialización de su relación, algo que se veía corriente y desesperado en la búsqueda de un pico de audiencia fugaz. El aire en la sala se puso inmediatamente pesado, un silencio que solo rompía el murmullo de la cafetera en la esquina. La fuerza del incidente no estaba solo en la negativa en sí, sino en lo inmediato y lo público de la situación, que no dejaba chance para una negociación privada.
convirtiéndolo en un examen para el ego de Roberto y para la solidez de su amor. Aquel suceso rompía el equilibrio porque, por primera vez, Florinda usaba su poder moral y su integridad como contrapeso al poder creativo y financiero de Chespirito, cuestionando la autoridad que él tenía sobre ella, tanto en lo profesional como en lo personal. El giro era notable. La actriz que siempre fue la pareja leal, la musa, se convertía en la desafiante ética. Roberto, acostumbrado a la obediencia, veía su autoridad creativa confrontada por su amada, y la incomodidad en su rostro era evidente, no por enojo inmediato, sino por la sorpresa de ser cuestionado en un territorio que él creía su dominio absoluto. La tensión se instaló, forzando una revaluación instantánea de lo que el éxito realmente significaba para ellos. La negativa tajante de Florinda echó una sombra de incertidumbre sobre la producción, pues la maquinaria de grabación dependía de una armonía que ella acababa de romper, y el destino del guión, con sus decenas de páginas y planeación de equipo, estaba ahora en sus manos. El incidente detonante ponía la integridad artística de Florinda y la sensibilidad de Roberto como pareja en ruta de colisión con las expectativas de Televisa, que siempre le daba prioridad al sensacionalismo sobre el pudor. Ese beso, si se hubiera filmado, habría sido olvidado en una semana, pero la negativa a hacerlo se convertiría en una leyenda tras bambalinas, un momento que definía su carácter. Florinda sabía que estaba arriesgando la paz en su casa, la facilidad de su trabajo y la reputación de ser una pareja complaciente, pero la necesidad de preservar lo sagrado de su relación y la dignidad de su personaje era un imperativo moral más fuerte que cualquier rating que pudieran alcanzar. La batalla, ahora, era entre el amor y el guión, y el equipo de producción, ya enterado por murmullos, observaba a lo lejos, esperando la decisión del hombre que tenía el poder de aplastar esa rebelión. En el rincón más discreto del set, lejos de las miradas curiosas de los técnicos de luces y sonido, comenzó la primera microescena de confrontación silenciosa. Florinda y Roberto, frente a frente, el maquillaje cómico de sus personajes en claro contraste con la seriedad de sus caras. Roberto, al principio, intentó un enfoque profesional, argumentando sobre la lógica de la narrativa, la expectativa del público y el impacto en los ratings, usando el lenguaje frío y objetivo que dominaba la sala de guionistas. Señaló la línea en el guión, casi como si fuera una prueba irrefutable de su necesidad artística, y su voz cargaba la frustración de un creador que ve su obra cuestionada. Pero en el fondo, su conflicto interno ya se empezaba a notar en el ligero temblor de sus manos, que intentaba esconder al cruzar los brazos. Florinda, por su parte, no se defendió con argumentos técnicos, sino con la honestidad cruda de su verdad personal. Lo miró a los ojos, no como una actriz a su director, sino como la mujer que lo amaba y que lo conocía hasta el tuétano, y su tono era de súplica digna. Le explicó que la intimidad de ellos era la última frontera no comercializada, y que transformar su amor en un truco barato de audiencia sería una deshonra no solo para ella, sino para el propio legado que estaban construyendo con tanto esfuerzo. Su fragilidad no era de miedo, sino de convicción, y usó la metáfora del oro vendido por cobre, explicando que la profundidad de su relación valía más que el pico de un minuto en la curva de retención. Esta introspección de Florinda, dicha con una claridad dolorosa, le llegó a Roberto a un nivel mucho más profundo de lo que cualquier argumento técnico podría haber logrado, forzándolo a salirse del papel de productor y a enfrentar el dilema como pareja. El objeto simbólico, el guión arrugado, se quedó en la mesa, y el foco se volteó hacia los pasillos. El equipo de producción, en un silencio casi de misa, intentaba seguir con sus actividades, pero las miradas furtivas hacia el rincón donde discutía la pareja mostraban que todos sabían que se estaba decidiendo algo crucial. El jefe de cámaras, un veterano de Televisa, hizo un gesto de negación con la cabeza, indicando que él, y muchos otros, entendían el punto de Florinda, pero le temían a la furia del creador. Esta microescena externa servía como un microsuspenso sutil, con la producción parada en el limbo de la incertidumbre, y la duda flotaba en el aire. ¿El ego de Roberto iba a poder más que el respeto por la mujer de su vida? El drama tras bambalinas superaba el drama escrito, con la tensión y la expectativa del equipo sirviendo de espejo para la presión interna que sentía Roberto. La siguiente microescena se desenvolvió en la mente de Roberto, un torbellino de reflexiones sobre poder y amor, orgullo y respeto. Se acordó de las noches en vela que pasaron juntos,
del apoyo incondicional de Florinda cuando el mundo lo juzgaba, de la fuerza que ella representaba contra las broncas. Su motivación inicial de solo buscar el éxito continuo del programa empezó a verse insignificante, vulgar, ante la magnitud de la integridad de ella. Se dio cuenta de que la actitud de Florinda no era un desafío, sino un examen de su carácter como hombre. ¿Un líder debía obligar a su amada a hacer algo que la deshonrara en nombre del show business? La ambigüedad de su papel, guionista implacable o pareja amorosa, lo destrozaba. ¿Y el simbolismo del guión? Antes un cetro de mando, se volvió un peso aplastante de responsabilidad moral. Florinda, mientras esperaba la respuesta, se tocaba discretamente un anillo que usaba, un regalo de Roberto, un objeto personal que simbolizaba su unión y la superación de todos los obstáculos. Esta acción, casi un reflejo inconsciente, reforzaba su conflicto interno. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar la paz por la convicción? El miedo de decepcionarlo y de echar a perder la armonía en el set era palpable, pero la gana de defenderse a sí misma y la pureza de su amor era más fuerte. Se mantuvo firme. Su postura inquebrantable comunicaba más que palabras, convirtiendo la negativa en un acto de autoafirmación y dignidad que iba más allá de cualquier escena de beso. La cámara, en la próxima microescena, se enfoca en los ojos de Roberto. El enojo inicial y la confusión se disiparon, dando paso a un destello de profunda admiración, un descubrimiento sobre el alma de su pareja que lo tocó irremediablemente. Él, que había creado tantos personajes complejos, estaba frente a un matiz de carácter en Florinda que superaba cualquier ficción que pudiera haber escrito. Le cayó el 20 a Chespirito. Esa negativa no era un capricho de estrella, sino un cimiento de moral que jamás había encontrado en un medio tan ávido de concesiones. Vio que, al defender su integridad, ella estaba, en realidad, protegiendo la esencia de su relación, blindándola contra lo vulgar de la fama. En un rápido flashback sensorial, el narrador guía al espectador a la efervescencia de la década, donde el sensacionalismo en la TV crecía y la frontera entre ficción y realidad era intencionalmente borrada para subir el rating. El contexto social del México de esa época, con su fuerte moralidad pública, al mismo tiempo, su pasión por el melodrama, hacía que el gesto de Florinda fuera aún más poderoso y contracultural. La microescena nos recuerda que Televisa, la máquina de la fama, era la entidad alegórica que presionaba, usando la intimidad como moneda de cambio, y Florinda, solita, se paraba en contra de un sistema que ella ayudaba a construir. De vuelta al presente, la tensión en el set se podía cortar con un cuchillo, mientras el equipo esperaba, en silencio expectante, la decisión final del creador, el dueño del poder. El silencio era tan denso que la microescena parecía ralentizarse, dando tiempo para que la gravedad de la situación se asentara en la mente de todos. Las miradas del equipo hacia Roberto eran una presión muda para que resolviera el impasse rápido, pero la urgencia externa era menos importante que la turbulencia interna de Chespirito, que libraba una batalla entre su ego de genio creativo y el respeto que sentía por su amada. Florinda, viendo la lucha interna en Roberto, dio un paso atrás, dándole el espacio para tomar la decisión sin sentirse presionado. Un gesto de respeto mutuo que paradójicamente aumentó el peso de su elección. Ella sabía que, si él la obligaba, el guión se filmaría, pero la relación jamás volvería a ser la misma. Su integridad habría sido violada, y la confianza, permanentemente dañada. Esta es la esencia del microsuspenso. El riesgo no es la escena, sino el futuro de su amor. La siguiente microescena muestra el silencio roto por la voz baja de Roberto, casi un susurro, que dice que necesita un momento a solas para reescribir el pasaje. El alivio en la cara de Florinda es casi imperceptible, una pequeña inclinación de la cabeza, pero el gesto de Roberto fue la primera gran concesión, la primera señal de que el hombre superaba al productor. Agarró el guión arrugado, el objeto simbólico de su dilema, y se lo llevó consigo, una señal de que la reescritura sería un acto personal de conciliación. La cámara, entonces, se enfoca en el guión, ahora llevado a la mesa de Roberto, donde él agarra el lápiz, la herramienta de su poder, pero duda. La microescena muestra la lucha del creador, el dolor de tener que matar una idea para salvar algo más grande, y tacha la línea que pedía el beso explícito, un acto que, aunque simple, era un hito en la historia de su relación. Estaba eligiendo la profundidad sobre la superficialidad, el respeto sobre el rating,
y esa tachadura en el papel era el símbolo de su amor redescubierto. La transición suave lleva a la microescena del ensayo, donde Florinda lee las nuevas líneas. El texto había sido cambiado. En lugar de un beso, había ahora un largo intercambio de miradas, un toque sutil en las manos y una frase de impacto cargada de emoción y subtexto, sugiriendo la intimidad sin explicitarla. La diferencia era abismal. Era un momento de poesía y pudor, infinitamente más potente y respetuoso que el sensacionalismo original. La reacción del equipo en el set, en la siguiente microescena, era de alivio y admiración silenciosa. Entendieron el gesto de Roberto. Se dieron cuenta de que había elegido el lado moral de la historia, y eso generó un respeto renovado no solo por él, sino por Florinda, la mujer que se atrevió a desafiar la lógica de Televisa. El set, que antes estaba tenso, ahora respiraba un aire de camaradería y admiración, un testimonio del poder del carácter de Florinda. La microescena del maquillaje. Florinda se prepara para la grabación, y su reflejo en el espejo muestra una nueva determinación, una fuerza silenciosa que había sido puesta a prueba y superada. No estaba solo maquillándose la cara para la escena, sino reforzando la armadura de su dignidad, consciente de que había salido victoriosa de un enfrentamiento moral de gigantes. El anillo en su dedo brillaba bajo la luz, ahora un símbolo de su convicción. El pago sutil. La microescena final del bloque muestra a Roberto y Florinda caminando juntos hacia el set, ya no como guionista y actriz, sino como socios iguales. El silencio entre ellos es de complicidad y respeto, la prueba de que la crisis, en realidad, había fortalecido los cimientos de su amor. El paso que daban no era solo para grabar una escena, sino para sellar un nuevo capítulo en su relación. ¿Qué onda? Quiero saber tu opinión sobre este momento. Comenta qué harías tú en esa situación. El equipo se acomoda, los camarógrafos ajustan el foco, y la expectativa pende en el aire. No era solo la expectativa del resultado de la escena reescrita, sino la expectativa de lo que el gesto de Roberto significaba para el futuro de las relaciones de poder en Televisa. Todos sabían que estaban a punto de ser testigos de un momento de respeto mutuo transformado en arte. La luz roja se prende, y la acción comienza. Florinda y Roberto entran en sus papeles, pero hay un matiz diferente en la actuación. El respeto mutuo de la vida real se cuela en la escena, dándole profundidad y autenticidad a sus personajes. Los ojos de Florinda brillan con un nuevo significado, y el toque sutil de Roberto está cargado de una ternura que no estaba en el guión original. La introspección de Florinda durante la grabación, siente el alivio y la satisfacción de haber defendido su verdad, y esa emoción real nutre al personaje, haciendo la escena muchísimo más rica y compleja. Se da cuenta de que el verdadero arte reside en la autenticidad y que la integridad nunca es un precio demasiado alto a pagar. La última microescena del bloque se enfoca en el guión alterado, ahora de vuelta en la mesa. La tachadura a lápiz sobre las líneas originales es una marca física de la integridad preservada, un recordatorio silencioso del enfrentamiento moral que redefinió la relación de la pareja y estableció un nuevo estándar ético tras bambalinas en Televisa. A pesar de que Roberto cedió en cambiar el guión, el peso emocional de la decisión flotaba sobre el set, alimentando una escalada dramática sutil, pero intensa. La presión para que la escena reescrita fuera igual o más impactante que la original. El sentimiento de urgencia ya no era sobre el beso, sino sobre la prueba de que la integridad podía generar un arte superior al sensacionalismo. El equipo, que había visto el enfrentamiento de egos y la posterior rendición del creador al respeto, ahora observaba cada movimiento con una atención redoblada, esperando que el milagro de la creación dramática sucediera en ausencia del artificio de la intimidad. Florinda sentía las miradas de todos sobre sí, la carga de tener que probar que su negativa había sido un acto de valor artístico, y no solo una chiqueada de estrella, y esa presión la llevaba a un estado de concentración casi trascendental para la grabación. La injusticia inherente al show business, que siempre le cobra más a la mujer en situaciones de intimidad, añadía una capa de presión emocional a Florinda, que sabía que su carrera y reputación serían juzgadas no solo por la calidad de la escena, sino por la forma en que había manejado el poder de Roberto. La conexión de los eventos se hacía más clara. La negativa al beso no era un suceso aislado, sino la culminación de años de lucha contra la comercialización de su relación, contra los chismes y el juicio público. Cada mirada, cada toque sutil que ejecutaba en la escena alterada,
Era una declaración de que la fuerza de su amor era auténtica y no necesitaba ser expuesta para ser validada, elevando el drama a un plano de afirmación personal y ética. Roberto, por su parte, experimentaba una revelación interna que se manifestaba en su dirección. No estaba solo dirigiendo la escena, sino observando el triunfo de Florinda, el brillo en sus ojos que probaba que él había tomado la decisión correcta. La presión emocional para él era la de validar la actitud de ella, asegurando que la nueva escena fuera un éxito incuestionable, pues un fracaso sería la prueba de que el sensacionalismo habría sido la opción más comercial y que él, como creador, se había equivocado por amor. Su foco estaba en capturar la profundidad de la mirada de Florinda, en transformar la ausencia del beso en una presencia de ternura, una tarea más difícil y exigente, pero infinitamente más gratificante. La expectativa construida era enorme. La escena tenía que funcionar para la narrativa del episodio, más importante, para la narrativa de la vida real de la pareja, solidificando el respeto que había nacido del enfrentamiento. El guión reescrito exigía una actuación de sutileza, donde el lenguaje corporal y el subtexto fueran los verdaderos protagonistas. La urgencia de la grabación era sentida por todos, pues la producción estuvo paralizada por horas a causa del impas, y el tiempo en Televisa, como en todo estudio, es dinero. Esta presión externa, sumada a la intensidad del dilema moral, culminaba en una atmósfera de alta tensión dramática que preparaba el terreno para el gran momento de la verdad. La escalada también se daba a nivel simbólico. El amor de Roberto y Florinda, ya una leyenda, se estaba forjando en un nuevo escalón de sociedad ética. La decisión de Roberto de no forzar la escena era la prueba final de que su amor se basaba en el respeto por la individualidad y la dignidad de Florinda. Un mensaje poderoso e inesperado para un medio tan acostumbrado al abuso de poder. El gesto era una declaración de amor no verbal, un reconocimiento de que el verdadero valor de su pareja estaba más allá de su contribución al rating del programa, y eso elevaba el peso emocional de cada segundo de la grabación que estaba por venir. Florinda, consciente de la magnitud de su victoria moral, se entregó a la escena con una intensidad emocional que sorprendió a todos, canalizando la tensión y el alivio en su actuación. La mirada que le lanzó a Roberto durante la grabación de la escena alterada estaba cargada de gratitud, respeto y un amor renovado. Una comunicación silenciosa que decía: «Gracias por verme». Este intercambio de miradas, más íntimo y real que cualquier beso, era el verdadero clímax emocional de la escalada, la prueba de que la ética de Florinda había generado un arte superior y que su pareja estaba más fuerte que nunca. El clímax se sintió en el estudio en un silencio absoluto, solo roto por el comando «Acción», que dio inicio a la grabación de la escena alterada. Florinda y Roberto, en sus personajes, se acercaron, y lo que siguió no fue el beso vulgarmente prometido, sino un momento de complicidad electrizante, donde toda la tensión acumulada se transformó en una poderosa corriente de emoción sutil. El guión pedía una mirada prolongada, y Florinda la ejecutó con una intensidad que rozaba la confesión, una mirada que transmitía la integridad que ella había defendido, el dolor del enfrentamiento y el alivio de la reconciliación. En lugar de labios encontrándose, sus manos se tocaron, un toque leve, demorado y cargado de subtexto, simbolizando la unión que era más fuerte que cualquier exigencia de espectáculo. Este gesto sutil, basado en el respeto, era el punto máximo de la tensión moral. El gran gesto simbólico, el corazón del clímax, ocurrió cuando Roberto, todavía como personaje, sonrió. Pero el sonreír no era la risa forzada de la comedia. Era una sonrisa de genuino reconocimiento y admiración, una reacción que venía del fondo de su alma como Roberto, el hombre, y no solo de su papel como Chespirito. Esa sonrisa en la pantalla era la aceptación pública de su derrota, pero también su mayor victoria personal, el reconocimiento tácito de la fuerza de carácter de Florinda. El equipo tras bambalinas, viendo la escena en los monitores, sintió la electricidad de ese momento, dándose cuenta de que estaban presenciando no solo una gran actuación, sino la solidificación de una relación basada en nuevos términos de respeto mutuo y dignidad no negociable. Una escena inolvidable por su ausencia, y no por lo explícito. El clímax era, de hecho, la escena más difícil que jamás habían grabado juntos, pues exigía que transformaran su vulnerabilidad y el respeto que se tenían el uno al otro en arte, sin recurrir a los trucos de audiencia. Florinda, al sostener la mirada y el toque con tanta profundidad,
Estaba demostrando que la verdadera intimidad no es lo que se muestra, sino lo que se siente y se protege. Ese acto de contención era su revolución, un pico emocional que probaba que la integridad puede ser infinitamente más dramática que la explotación. El corte final del director de escena, no Roberto, que estaba en la escena, fue seguido por un breve silencio, no de confusión, sino de profunda satisfacción y alivio, un silencio que valía más que cualquier aplauso. El cambio de giro más importante de la narrativa ocurrió en ese instante. El poder de Roberto, el creador, fue desafiado, en lugar de desmoronarse, se transformó en algo más noble y humano, fortaleciendo la sociedad. Había elegido el amor y el respeto por la dignidad de Florinda por encima del ego profesional y la lógica de la producción. El clímax no fue un suceso explosivo, sino un acto de gracia y elevación moral que cambió la base de su relación, y la mirada final de Florinda hacia él, después del corte, era de gratitud eterna, el cierre emocional de un conflicto que, al final, los unió aún más profundamente. La resolución inmediata del incidente se dio con el alivio que barrió el set, pero las consecuencias más profundas cambiaron para siempre la dinámica entre Florinda y Roberto. El episodio, cuando salió al aire, tuvo una recepción diferente a la esperada. La sutileza de la escena alterada, cargada de una tensión emocional auténtica, resonó con el público de una forma inesperada, generando un debate sobre la profundidad de la relación de los personajes, por extensión, de la pareja en la vida real. La escena fue aplaudida no por lo atrevido, sino por la ternura y el subtexto, probando el punto de Florinda. El respeto genera un arte más rico y duradero que el sensacionalismo. Aquel día marcó un antes y un después, pues Roberto empezó a valorar la voz de Florinda no solo como actriz, sino como su brújula moral y artística, asegurando que el límite de ella jamás volviera a ser siquiera sugerido. El personaje de Florinda, Doña Florinda, también fue alterado sutilmente por el evento, ganando una nueva capa de dignidad y misterio. El público, aun sin saber lo que pasó tras bambalinas, sintió la fuerza de la actriz detrás del personaje, y la admiración pública por Florinda Mesa creció, solidificando su imagen no solo como una gran comediante, sino como una mujer de carácter inquebrantable. El episodio sirvió como un cierre emocional adecuado, comprobando que el respeto mutuo era la verdadera fuerza motriz de su relación, y no el poder o la sumisión. El incidente se convirtió en una leyenda de pasillo, un código de conducta no escrito que resonó en toda la producción de Televisa, enseñando que había un precio para el arte, pero que la dignidad era impagable. El legado de la negativa trascendió la televisión, transformándose en un pilar de la duradera relación de Roberto y Florinda, una base de respeto que sostuvo su matrimonio por décadas. La resolución no fue el fin de un problema, sino el inicio de una sociedad más profunda e igualitaria. Su historia, llena de polémicas y juicios, ganó una nueva dimensión, una lección silenciosa sobre la ética en el trabajo y en el amor. La verdadera grandeza de un líder se revela en su capacidad para honrar los límites de su pareja, y la fuerza de un artista reside en la convicción de su verdad. La paz en el set y en casa fue reconquistada, no por la sumisión, sino por el reconocimiento de la soberanía individual de Florinda. Lo que la historia de Florinda y Roberto realmente nos enseña no es solo sobre lo que pasa tras bambalinas de la comedia, sino sobre la arquitectura compleja de una relación que aguanta la presión implacable de la fama. Es un testimonio de que el amor verdadero no exige el sacrificio de la individualidad o de la dignidad, sino que, al contrario, florece en el reconocimiento y la protección de los límites del otro. Ellos probaron que es posible ser un genio creativo, al mismo tiempo, un pareja empática, y que la fuerza de carácter es el ingrediente secreto para transformar un romance bajo los reflectores en una historia de respeto y admiración mutua, una narrativa mucho más rica que cualquier guión de ficción. La escena del beso que no fue se mantiene como un monumento invisible a la integridad en un mundo que intenta constantemente comercializar cada cosa de la vida íntima. Nos obliga a cuestionar si la frontera entre lo público y lo privado fue tan arduamente defendida por una pareja tan expuesta. ¿Cuál es nuestro propio límite infranqueable en la era de la sobreexposición? ¿Y seríamos capaces de defender esa línea con la misma convicción de Florinda Mesa, aunque eso signifique enfrentar el poder y arriesgar la comodidad? ¿Y para ti, qué onda? ¿Qué revela esto sobre el carácter y las decisiones difíciles? Déjanos tu comentario.